encuentran? Qué gusto poderles saludar. Bienvenidos a este su programa de Actualidad TV por medio de Estudio 10 TV, tu canal, por medio de www.facebook.com/inclinada Estudio 10 TV, tu canal online /inclinada. Don Mario Machado, que es psicólogo y teólogo también. Don Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tanto gusto. Muchas gracias, William. Es un placer para mí estar con ustedes compartiendo este tema que es tan importante a hablarlo en este tiempo, ¿verdad? Que estamos pasando. Bueno, don Mario, te damos la bienvenida y estoy seguro que los amigos televidentes eh, sacarán buen provecho acerca de este interesante tema. Los micrófonos y las cámaras son tuyas. Adelante. Ok, habíamos hablado la vez pasada de la salud mental como la cenicienta, ¿verdad? Sí, sí. Abandonada, olvidada a nivel mundial, ¿verdad? También en Costa Rica. Lo vemos que es un tema que se ha trabajado sumamente poco por parte de las instituciones estatales. No vamos a decir que no se ha hecho algo, pero considero que es demasiado poco, dadas las circunstancias y el daño, el deterioro que está sufriendo la población a nivel mundial respecto a la salud mental como fruto del confinamiento. Y repito esta palabra confinamiento porque las autoridades, por lo menos aquí en Costa Rica, no quiere que se use esa palabra, pero es la verdad, es un confinamiento, ¿verdad? Es un aislamiento social, hay que decir las cosas como son. Y esto trae consecuencia tan seria que algunos especialistas en la salud mental están advirtiendo ya desde hace meses que la otra pandemia que se nos viene, y yo creo que ya la tenemos, es la pandemia de los trastornos a nivel de la salud mental de los pueblos, la consecuencia nefasta que estamos ya viendo y vamos a ver con más fuerza que nunca. ¿Cómo afecta el confinamiento que estamos viviendo ya hace meses debido a esta situación de pandemia? Yo considero que hay varias áreas que debemos mencionar, como por ejemplo el efecto en las emociones, en el ánimo, Ujú. en lo que técnicamente se llama trastorno del ánimo. Hay, una, hay un aumento exponencial en los problemas de trastornos del ánimo, que es un término que utiliza la psiquiatría para referirse a casos como la depresión, la ansiedad, los diversos trastornos de depresión y de ansiedad, porque son varios, ¿verdad? Varios tipos. Los efectos también en las emociones de la persona. Por ejemplo, se reporta a nivel mundial un aumento notable de la violencia dentro de los hogares, ¿no? La frustración, la desesperanza que están viviendo las personas como fruto de esta situación. Don Mario, En Argentina, sí, y escucho. quería hacerte esta pregunta. ¿Cómo poder mejorar, don Mario? ¿Cómo poder mejorar el miedo con respecto a estas personas que tienen ese temor de tener esa enfermedad o tener ese miedo de que van a tener algún tipo de dolencia con respecto a esto, que van a tener el COVID? Y porque yo he escuchado muchas personas que dicen, no, es que yo realmente tengo demasiado miedo y cómo puedo hacer para mejorar esto, ¿qué me puede ayudar al respecto? Bueno, lamentablemente creo que se ha exagerado, ¿verdad? La propaganda por parte de los gobiernos en el sentido negativo. Sabemos que entre un 80 y 85% de las personas que tienen el COVID-19 serán asintomáticos.
La mayoría eh, pasarán la infección sin tener prácticamente ningún trastorno, ¿no? Y son muy pocas las personas que van a tener algún tipo de sintomatología Sí, señor. considerable y mucho menos, lógicamente, los que ya entran en crisis debido a complicaciones del COVID, más otros trastornos que ya vienen teniendo, Sí, por señor. ejemplo, ¿no? Ahora, hay un sobreénfasis en la promoción, la propaganda que hacen los gobiernos, que hacen los estados, ¿no? Y yo creo que esto se debe al enfoque biomédico prácticamente exclusivo que tienen los estados desde la Organización Mundial de la Salud, Ujú. y la mayoría de los gobiernos tienen un enfoque prácticamente biomédico. Lo que a ellos les interesa es que no se les saturen los hospitales, nada más, ¿verdad? Pero no están teniendo en cuenta la salud psicológica mental de los pueblos, de la gente que se asusta. Entonces, hay personas que están pendientes día con día de Ujú. los informes que dan los gobiernos, los ministerios de salud, por ejemplo, ¿no? De los muertos, de los infestados, ¿verdad? Pero también no notamos la cantidad de recuperados, Ujú. ¿no? La Ujú. cantidad de personas que se han infestado, pero se han recuperado sin ningún problema. No, y por eso le hago Hay esa un, pregunta, don Mario, porque hay un definitivamente, sobreénfasis. sí, como medio de comunicación, y aunque este es un medio de comunicación pequeño, eh, pienso yo que tenemos una gran responsabilidad al respecto de cómo poder comunicar esto Ujú, sin traer ese temor general, que pienso yo que sí, sí debemos sí. de tener, Ujú. por supuesto, su cierta cierta precaución, pero como usted dice, tampoco alarmar a la gente. Hay que tener cuidado, Ujú. pero se está haciendo una exageración, ¿verdad? Una Ujú. exageración. Ahora, ¿por qué? Bueno, porque los hospitales se saturan. Pero Claro. lógicamente, ¿qué es lo que está pasando? Que estas epidemias en diferentes países lo que está mostrando lastimosamente es el pésimo sistema de salud de los diferentes países. Y repito, no solamente la parte biomédica tiene esta pandemia, ¿no? Sino que también la parte psicológica. ¿Por qué? Porque si los pueblos se quiebran emocionalmente, ¿qué va a suceder? Sabemos, por ejemplo, que una persona estresada con estrés crónico, su sistema inmunológico no va a ser lo mismo. Y tenemos la gente, mucha gente, no digo todo, pero mucha gente con un miedo pavoroso a la infección, ¿no? Y yo creo que de parte de los diferentes gobiernos en muchos países lo que se ha hecho es asustar a las personas. Ahora vienen meses donde nosotros vamos a ver las consecuencias, porque encima de esto, ahora los países se ven comprometidos, ¿verdad?, a pedir préstamos, Sí, ¿eh? correcto. A organismos internacionales, ¿no? Para ver si pueden salir adelante, como por ejemplo el Fondo Monetario Internacional, lo cual también esto va a generar un círculo vicioso, ¿verdad? Que a la postre, a mediano y a largo plazo, va a traer consecuencias sumamente dañinas. ¿Cómo Ujú. podemos controlar las emociones propias y de otros en esta crisis sanitaria? Yo creo que tenemos, en primer lugar, que dejar de prestar tanta atención, de estar continuamente en cada noticioso, ¿verdad? A la mañana, a mediodía, a la noche, ¿no? Viendo los reportes. Porque debemos saber, esto es una noticia que no gusta a nadie, pero tenemos que aceptarlo. No importa cómo surgió este virus, si fue fabricado, si es natural, lo importante es que está, lamentablemente. Y hay que hacerle frente. Y las infecciones van a continuar, ¿no? Van a continuar. Lo Ujú. que tenemos que hacer es prepararnos para eso de una forma serena y ecuánime. Entonces, en primer lugar, debemos
reconocer que esta situación ya la tenemos. Tenemos que aprender a relajarnos, en primer lugar, desconectarnos de la trágica información que vemos todos los días, ¿cierto, no? Porque se hace un gran énfasis en la gente que muere, en la gente infestada, pero tampoco, lamentablemente, no se recalca la gran cantidad de gente que se contagia y sale adelante, prácticamente sin ningún problema. ¿Cómo manejar el tema de la violencia? ¿Cómo manejar esa situación violenta con respecto a un contagio? Porque Yo creo volveríamos que a las emociones. sí, todo esto es fruto del mal manejo que las autoridades han tenido del tema. ¿Por qué? Porque ha sido un enfoque estricto, y lo vuelvo a repetir y me cansaré de repetirlo, estrictamente biomédico. No ha sido interdisciplinario, no han habido especialistas en salud mental en los equipos trabajando para dar a conocer este fenómeno a la población. En México, en Colombia se han reportado violencia a trabajadores de la salud. En diversas partes del mundo, también en Europa, en varios lugares, ¿verdad? Eh, También vemos, por ejemplo, que médicos doctores y doctoras se han suicidado, enfermeros, enfermeras se han suicidado en varios países Sí, por problemas de salud mental que todo esto está impresionante. causando, por Dios, ¿verdad? Es pavoroso ver algunos reportes de enfermeros y de médicos españoles que tuve la oportunidad de ver, no sé si usted lo ha visto, ¿verdad? Sí, Pero señor. que salieron en noticias, en videos, de cómo ellos se sienten realmente destrozados moralmente, emocionalmente, ante esta realidad que está avasallando a todos. Entonces, el enfoque tiene que ser integral, multisectorial. Me refiero a diferentes profesionales, economistas, médicos, psicólogos, psiquiatras, eh, qué sé yo, políticos, ¿no? Todos tienen que integrar una, un grupo de trabajo para poder llevar a la población algo coherente, no solamente con el miedo, como se ha hecho la mayoría, lamentablemente, de los países, ¿verdad? Entonces, tenemos cosas como esta, la violencia social que se ha despertado por el miedo, por la ignorancia, y también la violencia intrafamiliar que se está desatando como fruto de este claustro, ¿verdad? Que están teniendo las personas, ¿no? Enclaustradas en sus casas, y esto va generando una situación de frustración que termina en violencia. Entonces, la violencia social es por la ignorancia. Entonces, tenemos que hablarle a los pueblos, a las sociedades, ¿verdad? Con equilibrio. Es seria la situación, tenemos que cuidarnos, por supuesto, pero no perder el control, no asustar a la gente, porque cuando la gente se asusta, hace locuras, ¿verdad? Se desespera, pierde el control. Es impresionante ver el miedo con que está la gente viviendo en sus hogares, el miedo a contagiarse, ¿no? Hay gente, por ejemplo, que vive sola y está infestada, ¿no? Y yo no sé si se va a morir por el virus o por consecuencia de un colapso emocional, ¿no? Porque, porque está desesperada las personas que viven solas, no saben qué pensar, qué esperar, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que ver, por ejemplo, en Argentina se hizo un estudio por una fundación y ellos vieron que en las primeras semanas lo que hubo a nivel social fue un aumento notable de la ansiedad. Las sociedades se pusieron muy ansiosas, las personas se comenzaron a poner muy ansiosas porque no sabían, tenían temor, ¿verdad? Y los informes provenientes de la OMS, de los diferentes gobiernos, realmente eran como
como, como una película de terror, digamos, ¿no? Mucha ansiedad. Pasada la segunda, tercera semana, a la ansiedad se le suma la depresión. El organismo comienza a colapsarse en depresión, ¿no? En depresión. Entonces, en Argentina notaron que 5 a 6 adultos de cada 10 estaban con algún tipo de trastorno, ya sea de ansiedad serio o de depresión o de ambos. Sí, señor. Y 8 y 9 de cada 10 jóvenes manifestaban algún trastorno del ánimo, por ejemplo la depresión o la ansiedad, debido a lo que estaban viviendo. ¿Cómo se puede manejar la ansiedad? ¿Cómo se puede manejar el estrés a nivel general? Como usted dice, adultos mayores, gente, niños, gente no tan mayor, en fin, ¿cómo se puede hacer para controlar o ir manejando de la mejor forma posible el tema este tan importante de la ansiedad y del estrés? Eso es lo que yo digo, ¿por qué los gobiernos no comienzan a dar clase acerca de eso, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene que Sí, hacer la gente, sí. ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene que hacer la gente? Bueno, entre otras cosas, que ellos tienen que hacer cambios serios, ¿no? Aquí en Costa Rica se hicieron algunos cambios, entonces yo considero que entre las cosas que tiene que hacer el gobierno es abrir canales para ayudar a la gente a nivel emocional. Es necesario, es necesario que Ujú. se haga llegar a la gente qué puede hacer para ayudarse emocionalmente, físicamente, ¿verdad? Yo no soy médico, pero que me diga un médico si el estar enclaustrado 5 meses, 6 meses es sano para el cuerpo, por Dios, sin tomar sol y aire. Entonces, a lo que yo le digo a mis pacientes, ¿verdad? Yo soy psicólogo, como parte de la terapia psicológica que necesitan ellos implementar es con toda la medida de protección, con su mascarilla, ¿verdad? Guardando la distancia, salga a tomar sol, camine, haga ejercicio, no se quede enclaustrado en su casa sin hacer absolutamente nada, haga algo, ¿no? Póngase en contacto, eso en primer lugar. Sí, Segundo, póngase en contacto con sus familiares, aunque sea por teléfono, por videoconferencia, no se aísle con sus amigos, hable, comparta, ¿no? Eh, porque incluso hasta a los jóvenes les está costando, ¿verdad? Los jóvenes que son tan dados a la tecnología, ¿no? Ellos están hartos ya de solamente ver a sus amigos por videoconferencia, ¿no? sí, sí, Bueno, correcto. ¿qué es lo que yo le diría a un joven de 17 años que está súper estresado? Bueno, salga a hacer un poco de ejercicio, ¿verdad? No salga simplemente a tener una reunión ahí en la esquina con un montón de gente hablando tonteras. No, por supuesto que no. Salga a hacer ejercicio, vaya a hacer las compras con todas las medidas de precaución Claro. habidas y necesarias, ¿verdad? Que todas las conocemos, pero no se quede ahí, no se quede. Segundo, muy importante, póngase en contacto. ¿Por qué? Porque el estar enclaustrado, ¿verdad? El confinamiento lo que nos trae es un aislamiento social y esto es súper dañino. A ver qué médico me dice que no para la salud emocional y por ende también física a la larga de las personas. El aislamiento Ujú. puede ser la sensación de... Vea, hay una diferencia en estar solo con estar con la sensación de aislamiento. No sé si me entiendes. Una Sí, cosa, yo puedo estar solo y tranquilo, pero es diferente si yo me siento aislado, si yo me siento abandonado, por ejemplo. ¿Ve? Eso es otra cosa. Yo creo sí, que señor. una semana, 2 semanas, 3 semanas de aislamiento, bueno, a veces es necesario, una cuarentena. Mm, Pero esto no es una cuarentena, por Dios. Ya ujú, son 6 meses. ¿Cuántos meses llevamos ya? ujú.
no se puede pedirle más a la gente porque se comienza a implosionar el organismo, se colapsa, Bueno, don Mario, el tiempo ¿no? ya nos está alcanzando, lamentablemente, en realidad ya nos alcanzó. Ya para ir cerrando este importante tema, mi pregunta es esta: ¿de qué forma podemos ir mejorando todos estos aspectos de la ansiedad, del estrés, de todos estos puntos que has puesto sobre la mesa, ya para finalizar? Bueno, de parte del gobierno, yo creo que como dice The Lancet, que es una revista de informes médicos, ¿no? El gobierno tiene que hacer cambios, acercarse a la gente más, informar desde la salud mental, ayudar, abrir espacios, que tiene los medios para eso, ¿verdad? Claro, Nosotros, bueno, comunicar, ayudar a la gente que se siente colapsada emocionalmente, ¿no es cierto? ¿No? De alguna manera, abriendo espacios como esto para que la gente haga llamadas, ¿no? Haga preguntas, exacto. ¿no? Tenemos que aprender a controlar nuestra mente, nuestras emociones, a decir, no, momento, la vida no se puede detener. Yo necesito seguir trabajando, yo necesito seguir actuando, haciendo ejercicio, respirando, viviendo. Tengo que volver a la vida. Algo muy sencillo, con esto quiero terminar. Mira, yo miro los parques de Costa Rica, hermosos parques, bellísimos parques. ¿Cuántos países del mundo quisieras tenerlo? Y están Claro, cerrados, claro. prohibidos entrar a esos parques y se pueden utilizar. Yo he compartido con profesionales al presidente del Colegio de Psicólogos, se le ha dicho, tenemos idea de cómo poder utilizar los parques de Costa Rica como un ámbito terapéutico para adultos mayores, para niños. Se puede organizar la comunidad para volver a utilizar su parque bajo ciertos cuidados, lógicamente, ¿no es cierto? ¿No? Sí, señor. Podemos recapturar eso, ¿no? Bajo ciertas medidas de seguridad, estamos bien, estamos de acuerdo, pero las comunidades nos podemos organizar para que este parque que está aquí a los 100 metros, ¿no? Los ancianos puedan ir a los niños, las personas común también puedan, bajo cierto control, cierta organización, ¿no es cierto? ¿No? Y no sé, yo creo también que los profesionales de la salud eh, dejar abiertos canales, invitar a la gente que no se quede callada, que llame, ¿no? Como yo te dije en la primera conferencia, si Claro. la persona está mal, que no piense, bueno, tengo que llamar, me recomendaron que llame a un psicólogo, pero yo no tengo plata para, bueno, llame igual, llame Ujú, igual. ujú. Yo no creo que haya un psicólogo, por lo menos aquí en Costa Rica, que le diga, no, no te voy a atender porque no tengo que pagar. No, no, no. ¿Verdad? Ujú, Llame igual, ujú. tenga o no tenga, llame. Yo Bueno, creo que la atención la va a tener, ¿no? No se preocupe, llame. Lo que tal vez necesita una persona es hablar de lo que le está sucediendo, ¿no? Es ese hombre de, qué sé yo, de 30 años que está frustrado porque perdió el trabajo y tiene tres chiquitos y la impresionante. esposa Sí, y la sí. familia y ¿qué hago? Porque yo tengo que pagar el alquiler. William, cuando las personas llegan al punto de la desesperanza, se destruye la sociedad. Y ahí sí, ahí viene el caos total. Es Completo. lo que tenemos que impedir, que la gente llegue a Totalmente de la acuerdo. frustración y a la desesperanza. Don Mario, muchísimas gracias por traernos este tema de la salud mental y este montón de temas tan interesantes que nos has puesto sobre la mesa. El tiempo nos ha alcanzado, pero te agradezco montones que nos hayas acompañado. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias a ustedes. Que la pasen muy bien. Sigan con la programación de Estudio 10 TV.